Ho presentato di tutto. En esta situación he presentado muchísimas cosas, pero nunca como hoy. Entonces, por favor, mantengan la calma. Todos los que están aquí ya saben quién es nuestro invitado de esta tarde, pero algunas imágenes pueden ayudarnos a recordarlo. Ho cercato sempre di onorare. Siempre he intentado defender y he aprendido gracias a vosotros, a vuestro amor, he aprendido a amarla. Gracias, sois maravillosos, fantásticos, os quiero de verdad. Gracias por haberme adoptado, muchísimas gracias. He construido mi carrera a base de muchísima humildad, he conocido numerosos amigos. Os quiero de verdad y sabéis lo que siento por esta patria. Siempre os quedaréis en mi corazón. Gracias. Bienvenido Zanetti, Javier. Ya te había dicho la cantidad de gente que vendría. Entonces, ya se lo he dicho, en mi vida nunca he presentado algo tan difícil, pero también esta es la presentación más bonita, quizás, no solo la más difícil. Entonces, ustedes saben que el meeting de este año habla, o por lo menos pivotea alrededor de este encuentro, ya lo saben. Perdónenme, pero observen un momento el logotipo. No hace falta explicarlo. ¿Qué significa según vosotros? 4, la camiseta del capitán. No 40, ¿eh? 4. Bueno, aparte las bromas, Javier Zanetti, nacido en Buenos Aires. En Argentina ha jugado en el Talleres Banfield, no sé si esta es la pronunciación correcta, pero bueno, antes de llegar a la Inter en 1995. Como ya hemos visto con la camiseta negra y azul, los colores del Inter, ha entrado en la leyenda. Ha batido cualquier récord de presencias, más de 800 hemos visto. Por 15 temporadas se ha vestido como capitán de la Inter, ha ganado 4 Copas de Italia, 4 Supercopas italianas, Copa UEFA, Champions en 2010, el año del famoso triplete, y Copa del Mundo per Club. Incluso en la nacional argentina, en la selección argentina, es uno de los jugadores que ha tenido más presencias. Ha sido por mucho tiempo capitán ahí también. En 2014, además, decidió retirarse con su retirada deportiva en el fútbol y ha emprendido la carrera
empresarial. Aquí es hoy vicepresidente del conjunto italiano de Inter, con delegaciones internacionales, y también participa en proyectos sociales. Esta tarde pretendemos dialogar junto con él, porque no hace falta decirlo. Javier Zanetti ha sido un jugador importantísimo, pero sigue siendo un personaje, una persona, un protagonista capaz de atraer a jóvenes o personas mayores por su forma de ser especial, por su forma de vivir. Por ende, ante todo, quiero agradecerle otra vez y muchísimo por aceptar la invitación a venir al meeting, agradecerle por estar aquí junto con nosotros. Entonces, gracias, Javier, muchas gracias. Bueno, vamos a decir que los aplausos más adelante, porque es que si no ya no podemos hablar. Entonces, vamos a empezar a partir de hoy día. Ahora, ya lleva 5 años que no juega, ya no participa en los entrenamientos, en los domingos, en los partidos de los domingos. Ahora eres un director de Inter. Pero vamos a empezar esta charla. ¿Qué significa esto? ¿Qué haces? ¿Qué significa ser director, dirigir un equipo tan importante de primera selección? Pero sobre todo, ¿echas de menos algo? ¿Echas de menos tu vida pasada cuando eras futbolista? Respuesta: ante todo quiero agradecer esta acogida. Me siento verdaderamente conmovido y emocionado por todo ello. Quería estar aquí junto con vosotros para contar cuál ha sido mi carrera en el campo, lo que estoy haciendo ahora. Seguramente no ha sido fácil decidir acabar con esta carrera de futbolista, porque he vivido esta profesión por más de 20 años. Y sinceramente, con 41 años, después de aquel accidente, aquel problema que tuve al tendón de Aquiles, quería volver por lo menos a jugar un partido ante mis aficionados y después presentar mi retirada más tarde. Esto seguramente lo he hecho. Afortunadamente he jugado más de una vez, pero me acuerdo de que una vez entré después del partido en el vestuario, y después de lo que las personas me demostraron, su amor, su afición, esa fue aquella señal que me llevó a la decisión de acabar con aquella carrera. Y debo admitir, como ya les decía antes, que no ha sido algo fácil, pero ha llegado el momento de tomar esta decisión. Yo no quería ser entrenador, tampoco quería trabajar únicamente en la parte deportiva, no quería solo estar en el campo, sino que también quería descubrir otras áreas en la sociedad en las que yo podía ser útil. Pero, por ello, cuando la sociedad me comunicó que habría sido vicepresidente del conjunto, sabía que habría sido una grandísima responsabilidad. Claro, en aquel momento yo no me esperaba esta decisión. Volví a estudiar, me inscribí en la universidad, intenté aprender muchas cosas, porque después de lo que había hecho en el campo, empezaba una nueva etapa de mi vida. Esto no significa que el hecho de haber sido un campeón en el campo no fuera un elemento positivo, o por lo menos lo mismo cuando yo estaba afuera de aquel campo. En mi carrera, todo lo que te ocurre, todo lo que llega, te lo tienes que ganar, que merecer. Y por eso yo me he preparado para ello. Ha habido 2 cambios de propiedad con 2 elementos o características completamente diferentes. Yo más o menos soy una especie de resultado de la unión entre la historia de nuestro club, una historia maravillosa e importantísima, y la necesidad de hacer crecer el mercado internacional, porque el objetivo es hacer crecer nuestro mercado internacional. Por eso, en estos últimos 2 años yo he trabajado muchísimo, me he dedicado a proyectos específicos para
que la sociedad pueda tener numerosos beneficios. Claro, yo siempre he seguido estando cerca del equipo, pero estoy muy contento porque sigo aprendiendo y no haciendo lo que he hecho por más de 20 años, sino teniendo otra perspectiva, expectativa, visión, mirada, pero siendo siempre útil para mi equipo Inter, que era lo que más me interesaba. Ha escrito un libro usted, que además pueden encontrar en la librería. Este libro se llama Ganar, pero no solo ello. No solo esto. Hay algo que me ha gustado en especial. Ahora ya lo estabas diciendo. Quería preguntar, después de la carrera como futbolista, el camino del entrenador, o por lo menos un camino de cercanía en el deporte, era un camino abierto, tanto por tus talentos como por la forma en la que juegas, tu liderazgo, que todos reconocen. Entonces este era un camino muy fácil, un camino de rosas. Y hasta volviste a estudiar. En un momento dado en el libro dices, me gusta complicarme la vida. Pues sí, porque aquel camino era el más fácil. Yo he experimentado aquel campo por más de 20 años. Entonces, quería ponerme en juego en otros sectores o elementos que quizás yo no conocía y solo ahora me estoy dando cuenta de que existen. Cuando corría detrás del balón, no pensaba en todo lo que había detrás de la sociedad del fútbol. Ahora, en cambio, desde otra perspectiva me doy cuenta de cómo están las cosas. Necesitas de un equipo afuera del campo, no solo del campo, para que las cosas funcionen. Y esto es muy importante para soportar y respaldar el equipo en el campo. Entonces, digamos que yo, desde otra perspectiva, pertenezco a este gran juego intentando transmitir mi experiencia también a raíz de lo que he vivido en el campo. Ya volveremos a hablar de ello más adelante, porque me sorprende el hecho de que ante una perspectiva fácil, entre comillas, es decir, seguir trabajando en el deporte, tú decides desempeñar un papel que además es un papel muy importante a nivel gestional. Esto es algo nuevo. E incluso te expones a la necesidad de deber sacrificarte, volver a aprender algo. Ya hablaremos de ello más tarde, porque me parece que una de las cosas más interesantes es que hoy día tenemos mucho miedo de trabajar. Sobre todo los jóvenes tienen miedo de elegir cosas que conllevan un compromiso, un cansancio, un sacrificio. Y si encontramos un camino más simple, casi preferimos seguir aquel camino más fácil, ¿no? Entonces yo me quedo sorprendido porque tú has elegido en cambio otro camino, el más difícil, y yo estoy interesado en saber el por qué. ¿Cuál es la razón por la que tú emprendes este camino más difícil? Pero ya hablaremos de ello más tarde. Has escrito este libro, Ganar, pero no solo ganar. Entonces, ¿cómo nace este título? Más allá de los lemas, de los otros equipos, mi pregunta es: hoy día parece que la única cosa que cuenta es ganar, pero ganar y no solo ganar. ¿Qué significa? Ante todo, para ganar, ante todo hay que saber qué perder. Cuando perdemos nos volvemos más fuertes y yo creo que esto es lo que yo he aprendido en mi carrera. Al principio, en el equipo de la Inter no eran las cosas muy fáciles y el hecho de perder me ha vuelto más fuerte. Yo creo que uno de los valores más importantes de Inter es la resistencia, es volverse a levantar después de ser vencidos. Y esto nos ha permitido ganarlo todo. Y creo que esto es algo que debemos transmitir también a los jóvenes. Antes hablábamos de sacrificio, compromiso y quizás hoy intentamos recorrer el camino más fácil, más simple. Pero ¿quién nos dice que sin sacrificio no podemos alcanzar las cosas? Yo creo que para alcanzar el éxito debemos sacrificarnos, porque sin sacrificio no obtenemos absolutamente nada. Nada importante. Este para mí es un concepto muy interesante. Volveremos a hablar de ello. Entonces, esta idea de sacrificarse, de comprometerse,
de cansarse y no de elegir lo que nos parece más fácil en el corto plazo, se acerca mucho al tema de la educación, un tema que nos interesa mucho. Luego hablaremos también de la fundación de la que eres presidente y por eso hablaremos también de ello. En un momento dado dices en el libro, este no es un manual de instrucciones porque yo no tengo que enseñarle nada a nadie. Bueno, te admito que no estoy completamente de acuerdo al respecto. Claro, entiendo tus palabras porque tú en tu vida no has tenido el problema o la idea de enseñarle algo a alguien. Pero creo que muchos campeones y sobre todo aquellos del deporte efectivamente son como unos ejemplos, unos modelos, aún no queriéndolo, ¿no? No porque brindan discursos, sino por el hecho de cómo viven, de su forma de vivir. Tú siempre has sido y sigues siendo un gran ejemplo, un punto de referencia con el que podemos medirnos. Entonces, en estos años y en estas dificultades de las que hablabas, ¿qué es lo que te ha dado la fuerza, la motivación, la energía y la razón para poder siempre apostar por lo positivo, aun existiendo caminos más simples, ¿no? ¿Cómo tú sientes este valor de la educación? Lo he aprendido desde que era niño. La educación que me transmitieron mis padres. Antes, cuando se hablaba de sacrificios, yo he vivido una infancia donde ya sea mi padre o mi madre se sacrificaban muchísimo para que estudiase, para que pudiera jugar. Tengo un hermano mayor que también. Y no eran tiempos muy fáciles en Argentina. Mi padre era obrero, mi madre ama de casa. Y todo este sentimiento de responsabilidad me acompaña en toda mi carrera. Y llegar a Italia creo que era una gran oportunidad en mi carrera y estos valores me acompañan, vienen conmigo y me permiten llegar a donde he llegado. Creo que uno de los días más felices de mi vida ha sido cuando he vuelto a casa y les he dicho que el Inter me había fichado y que nos íbamos todos a Italia y que todos ellos tenían que dejar de trabajar porque pagarles todo aquello que ellos, por lo cual ellos se habían sacrificado por mí, para mí fue una cosa preciosa. Quería hablar un momento de este tema de la familia, que se ve en lo que escribes, en lo que dices, pero también en el ejemplo que das. Me ha sorprendido una cosa que me han dicho muchos amigos, muchos de los participantes de este encuentro en la platea, que comparten la experiencia del banco de alimentos, que me han dicho que tú muchas veces has participado en el banco de alimentos, llevando a tus hijos. ¿Por qué te has llevado también a tus hijos? Lo hacemos todos los años, toda la familia. Tenemos un supermercado en Como, cerca de nuestra casa, y llevo a toda mi familia a hacer esta preciosa iniciativa. Porque también ellos tienen que ver estas cosas. Tienen que ver que hay niños que hay menos afortunados que ellos. Luego, cuando hablaremos de la fundación, profundizaremos sobre esto, pero creo que ellos, que quizá viven otra realidad donde se pueden permitir muchas cosas, tienen que entender que en el mundo hay también muchos niños que sufren y que no son tan afortunados como ellos. Entonces, hacer algo por otro también es un valor para un niño que tiene que tener que un niño o cualquier otra persona tiene que tener este valor dentro, y lo intento transmitir a mis hijos. Este es otro aspecto, me sorprende. Pensamos que muchas veces que Javier Zanetti, un grande del fútbol en el vestuario, ahora en la dirección de Inter, me parece que también tiene esta unidad, este concepto de unidad dentro de la familia, esta idea. Por lo cual
lo que tenemos es un regalo y por tanto nosotros tenemos que estar agradecidos. Y quería hacerte una pregunta sobre este aspecto de la educación, de la identidad, de quiénes somos. Ahora hay un gran debate también en Italia, está inmersa en este tema. Este meeting tiene como título un trozo de una poesía de San Juan Pablo II, en el cual el tema es que la identidad de la persona está en el diálogo. Tú te llamas Zanetti. Esto ya hace entender tu raíz italiana, Zanetti, hijo de Rodolfo Zanetti y a su vez de Paolo Arcangelo Zanetti, por tanto raíz italiana, pero tú has nacido en Argentina, crecido en Argentina y después venido a Italia. Y quería preguntarme, ¿qué quiere decir? Primero, ¿te sientes italiano por algo? Que a la mente te sientes argentino, pero ¿te sientes italiano? Y para ti, ¿qué significa identificarse con tener una raíz con la cual te sientas perteneciente a Italia? Es verdad que soy argentino, pero no me siento tan bien italiano. Soy italiano. Y agradeceré siempre a este país que me ha abierto las puertas siendo un extranjero y me ha dado una oportunidad única. Hoy estoy orgulloso de ser padre de 3 hijos, todos ellos italianos, y estoy orgulloso de que lo sean. Porque Italia es mi casa. Yo cuento que, por desgracia, el partido en el cual Argentina se quedó fuera del Mundial, en Italia, que Italia se quedó fuera del Mundial, llevé a mis 3 hijos, los 3 con la camiseta de Italia, y ellos lloraban. Y yo estaba contento porque tanto yo como su madre somos argentinos y defendemos su tierra, nuestra tierra, pero que ellos estén tan aferrados a su tierra me hace muy feliz. Esto de que me siento completamente argentino y completamente italiano es un tema que hemos afrontado muchas veces en el diálogo aquí en el meeting sobre la identidad, y no sucede solamente con los argentinos, pero también con los egipcios, con los marroquíes, de quienes han nacido en Italia o quienes de segunda generación han nacido en Italia y se sienten completamente italianos. Creo que esto esté dentro de la identidad italiana, que sea una característica que nos define y que espero que siga definiéndonos. Querría cambiar de tema. El nombre, la imagen y la historia de Javier Zanetti evoca. Hoy todos estamos buscando la leadership, la capacidad de guiar, de ser seguidos. La buscan los políticos, las empresas, los colegios. Todos buscan esta autoridad, este concepto. Hoy tú eres vicepresidente del Inter, has sido capitán del Inter durante muchísimos años. Y dices que la pregunta de fondo es ¿cómo se conquista esta autoridad, esta leadership? Tú dices en el libro algo que me ha sorprendido mucho. El secreto, dices, de todo es que nunca me he saltado un entrenamiento. Y luego dices, casi
casi echas más de menos los entrenamientos que los partidos. ¿Por qué esto es fundamental? ¿Qué tiene que ver con la autoridad y la confianza que te has ganado de los otros? Porque tú todo lo construyes con el ejemplo. No es que tengas que gritar más, que ser el que gritar más o que levantar la voz. Todo se basa en el comportamiento. Y yo me he comportado de esta manera, teniendo muchísima responsabilidad, respetando a todos, dialogando con todos. Porque yo, antes de que me hicieran capitán, cuando se me ha dado el brazalete de capitán, quería ser y soy siempre yo mismo. No quiere decir que eso tenga que cambiarte obligatoriamente, porque mis compañeros me han conocido así y me han respetado siempre así. Por tanto, esto es algo que para mí es fundamental. Tienes que ser creíble, auténtico y sobre todo en los momentos de dificultad tienes que ser el que unes a todos. Busca resolver los problemas junto con tus compañeros sin olvidarte de cuál es el objetivo. Con todos mis compañeros he sido durante mi carrera capitán de muchísimos campeones que podrían ser podían ser ellos los capitanes, y todos estos me han respetado siempre, y para mí siempre ha sido muy importante porque veían en mí a alguien que siempre ponía por delante el grupo, por encima de los intereses personales. Porque en un equipo de fútbol, un grupo de trabajo, todos somos muy importantes, pero nadie es más importante del grupo. Y creo que esto, para intentar tener un grupo unido y llegar a los éxitos colectivos, es lo más importante. Bonita respuesta, pero quiero intentar estimularte en esto. Pero alguien podría decir, sí, todo muy bien, pero Zanetti es Zanetti. Es un talento excepcional. Pelé le ha colocado entre uno de los mejores talentos de todos los tiempos. Es decir, muchas veces en la cuestión de cansarse, entrenarse siempre, ser constante, uno dice, sí, pero él no es como yo soy uno cualquiera y él es un fenómeno. Esto de que dices tú, ¿vale también para quien es uno cualquiera o tú también, o lo dices tú porque tú eres un talento? No, todos tenemos un talento, pero el talento se entrena, se construye y todos somos importantes. Cuando menos te lo esperas, ahí llega tu oportunidad y ahí tienes que estar listo. Porque yo puedo ser bueno en una cosa, otro en otra cosa, y todos juntos, esto es lo que te puede llevar al éxito. Precioso. Entonces, una última cosa sobre la autoridad. Pensaba preparando este encuentro. El capitán de un equipo es un rol muy complicado. Porque es verdad que tú eres el líder de del equipo, pero está también el entrenador y está luego la presidencia de la escuadra por encima de esto. Pero el capitán, a su vez, dirige el equipo, pero sigue al entrenador, porque si entra en confrontación con su autoridad, con la de el entrenador, se vuelve complejo, porque la relación con tus entrenadores y con tus presidentes, con tus dirigentes, ha sido un punto de conjunción entre tantas presidencias distintas y de muchos entrenadores. Sí, es un rol complejo, es un rol importante, pero cuando uno encuentra esta energía entre la sociedad, el entrenador y el grupo, se vuelve todo mucho más fácil. Porque en los momentos de dificultad todos intentamos resolver este problema. Esto nos pasó el año del triplete. Era un grupo fantástico que antes de ser grandes campeones, sobre todo eran grandes personas. Que
han entendido qué quería decir ponerse la camiseta del Inter, que quedarse en la historia, que pasar la historia de esta sociedad era algo único, y todos hemos ido tras este objetivo. Había una gran armonía entre nuestro entrenador Mourinho, Moratti, el presidente, y repito, un equipo único. Y nos acordamos. Entonces, volvamos al complicarse la vida, al tema de complicarse la vida, porque no tomas el camino cómodo, por así decirlo, de quedarte en el aspecto deportivo, y tomas el de ser dirigente. No solo porque además el motivo principal del que estás hoy aquí, digamos que en tu vida compleja, intensa, llena de deberes, cuando todavía eras jugador, has decidido comprometerte y empezar junto con tu mujer, Paula, esta aventura de la Fundación Pupi. Antes de que nos expliques bien qué es, tenemos un vídeo de contribución. La Pupi es un espacio dedicado a la infancia, donde garantizamos nutrición, estudio, deporte, juego y educación para enseñar a los niños que un futuro mejor está en sus manos y les queda a ellos construirlo. Necesitamos la ayuda de todos para llegar a nuevas metas, para regalar muchas sonrisas. Únete tú también al equipo Pupi. Ci racconti. Entonces, por favor, ¿nos cuentas cómo nace esta idea? ¿Cómo se os ha ocurrido esta idea? Bueno, digamos que además del deporte, del fútbol, esta es mi segunda pasión. La Fundación Piberío nace de una forma especial. Pero Pupi, ¿por qué? Bueno, era el nombre histórico que siempre he tenido en Argentina. Yo llegué a Italia en 1995 y cada vez que volvía a mi país, desafortunadamente, me topaba con numerosos problemas y veía que los niños sufrían muchísimo. Entonces, junto con Paula, mi mujer, hablábamos del por qué no podemos hacer algo por nuestros niños argentinos. Entonces, en una favela es muy importante recordarnos de dónde nació Paula, donde yo jugué en el Cacheres, el primer equipo. A través de los asistentes sociales, nosotros empezamos a trabajar buscando todos los niños con alto riesgo para comenzar a darles de alguna forma una ayuda. Después de poco tiempo nos dimos cuenta de que habíamos ayudado a un niño, pero este niño tenía 4 o 5 hermanos, no tenía mamá ni papá, vivía con su abuela. Entonces decidimos crear proyectos que pudieran involucrar a toda la familia. Entonces nace en una época, en un año muy difícil para los argentinos. No sé si se acuerdan que en 2011 ocurrió de todo en nuestro país, lo peor. Y entonces también se nos ocurrió esta idea, crear esta fundación. Entonces empezamos con 34 niños. Hoy estamos ayudando a 250 niños que todos los días van a la fundación y en total ayudamos a más de 1000 personas entre niños y familias. Y quiero quedarme aquí porque también aquí quiero agradecer al pueblo italiano, porque los italianos me han permitido hacer crecer mi fundación, ante todo creyendo y confiando en mi proyecto y en mí, en todas las iniciativas y las ideas que tenemos y realizamos, porque los italianos se han fiado de mí, han confiado en mí. Y está ayudando a muchísimos niños que viven a 15.000 kilómetros. Y esto no lo hacen todos. Yo siempre digo que los italianos son muy sensibles.
Y les puedo asegurar que eso es verdaderamente así. Yo siempre digo que la fundación es una grandísima familia porque somos muchísimos los que queremos participar, echar un cable. Y esto me vuelve muy orgulloso porque podemos dar a estos niños un futuro mejor en una realidad difícil. Por eso sigo teniendo ganas de trabajar en ello y esperemos que mi fundación pueda seguir creciendo y pueda ayudar a cada vez más niños. Este aplauso es adecuado y yo creo que aquí escuchamos efectivamente el hecho de que los italianos tienen esta sensibilidad y ya hablábamos anteriormente de ello. Es posible crear sinergia, una forma de ayudarse en el proyecto. Efectivamente quería preguntarte, ¿cuáles son los proyectos en los que estáis involucrados ahora en este momento? ¿Cuáles son las formas de intervenir? La educación, etcétera, ¿no? Sí, intervenimos a través de la educación, el deporte, ayudamos a los niños a ir al colegio todas las mañanas, después los llevamos a nuestra sede, comen junto con nosotros, por la tarde hacen una serie de actividades extraescolares, después meriendan y al final los llevamos a casa. Intentamos transmitir a estos niños los valores más importantes de forma que ellos puedan crecer de forma saludable, a través de proyectos en pro de la salud, proyectos deportivos. Son muchísimos los proyectos, no solo tienen que ver con el deporte, porque también hacemos otros deportes junto con los niños. Además, brindamos proyectos para sus padres. En este momento estamos abriendo un centro deportivo, una estructura a 500 kilómetros de Buenos Aires, en un territorio que está teniendo muchísimos problemas. Además, cuando yo hice el partido, cuando retiraron la camiseta número 4 y las ganancias llegaron a Milán, a asociaciones que obran en este sentido, pretendemos ayudar a todas las personas que demuestran esta necesidad y también una credibilidad como aquella que nosotros tenemos ahora en Argentina. Hoy día, cuando vuelvo a mi país y cuando voy a nuestra sede, a nuestro centro, veo que nuestros niños son felices. Me enseñan sus notas, todos tienen súper buenos resultados y creo que este es el resultado mejor que podemos tener. Y por ello considero que seguiremos así, brindando nuestros proyectos, y también debo agradecer a todas las personas que trabajan día a día en Argentina porque ellos son el motor principal. Yo vivo un poco más lejos, a 15.000 kilómetros, pero estas personas viven 24 horas al día. En nuestra estructura tenemos casi más de 50 personas que trabajan junto con nosotros, e incluso profesionales. Otra pregunta, ¿cómo podemos ayudar nosotros a la fundación? Antes han visto nuestras páginas web, entonces basta con escribir, leer nuestra historia. No solo se trata de ayudar a través de dinero, de forma económica, basta también con brindar ideas, propuestas. Hay muchos italianos que van a Argentina a nuestra sede para ver lo que hacemos, se ponen a disposición, y creo que también esta es otra forma maravillosa que tenemos en Italia para colaborar. A veces a los niños les basta con un abrazo y esto es lo principal. Entonces, dar esta demostración de cariño a estos niños que necesitan cariño, creo que para mí merece la pena. Yo creo que encontraremos la forma de seguir quedándonos en contacto, pero tanto nuestros amigos en Argentina que viven ahí como las personas con las que te has encontrado en el meeting, las ONG, las iniciativas que pueden trabajar en esta dirección, de alguna forma pueden ser reunidas aquí en el meeting. Entonces,
espero que podamos ayudar y que esta sea ocasión de encuentro, no solo por la importancia del proyecto, sino también porque existe una idea de valor de la persona, el valor integral de la persona, que para mí es algo que tenemos en común y que nos gusta mucho. Entonces es bonito poder respaldar a través de los medios que tenemos. Tenemos poco tiempo todavía, pero por eso quería hablar de una cosa que está como debajo de todo lo que hemos dicho, ¿no? Que es como la base. Quisiera inspirarme en esta idea del abrazo a estos niños, lo que has dicho. ¿Qué es? Bueno, hoy día vivimos en un contexto, en una sociedad que muchas veces se topa con las diferencias, con la pobreza, con el dolor, con el trabajo. Entonces, a veces en estos casos preferimos mirar para otro lado, ignorar, no considerar. Perdóname si hablo de esta forma, pero sobre todo alguien como tú, con toda la suerte que ha tenido, la posición social en la que se encuentra. Entonces, saber lo que haces, ver lo que haces, este deseo que tienes de bien hacia los demás, es algo que me sorprende muchísimo. Perdóname si te lo digo, porque no es algo común, o por lo menos no es muy común. Claro, hay muchísimas personas, afortunadamente, que son una excepción a la idea común, pero son justamente una excepción, no son una regla, un día a día. Sabes que el meeting nace más o menos de la misma forma, ¿no? Entonces hay muchos voluntarios que de forma gratuita donan, regalan su tiempo para poder crear una posibilidad de encuentro y de diálogo. Y a raíz de toda esta realidad, en su origen hay una fe religiosa. Nuestra religión. Bueno, hay muchas religiones. Esto es lo maravilloso del meeting, que no existe solo la religión cristiano-católica, sino que también existen otras religiones, otras opciones y otras formas de creer. Entonces, mi pregunta es, ¿en tu vida tiene un papel importante la fe, la religión? Y en estas iniciativas, en esta forma de concebir el fútbol, la vida, ¿tiene que ver algo la religión o no? En mi vida la fe desempeña un papel sustancial. Desde que era muy pequeño siempre he sido muy creyente. Y el hecho de poder ayudar seguramente es algo que uno debe sentir, porque cuando alguien ayuda al prójimo se siente mejor, y creo que todos necesitamos a los demás. Yo creo que el mundo sería más bonito si hubieran muchas personas que se unen para ayudar los necesitados. Antes hablabas del hecho de unir a todas las religiones, y en este caso se me ocurre el diálogo de Papa Francisco. Cuando fue nombrado Papa, yo tuve el honor y el privilegio de encontrarme con él. Él es un grandísimo conocedor de fútbol. Y me preguntó, porque tenía un deseo, una idea, la idea de organizar un partido interreligioso. Entonces Papa Francisco me preguntó si era posible. Además, era de mi mismo país y no podía decirle que no, pero fue algo verdaderamente maravilloso. Y sinceramente entendí también que tenía un grandísimo deseo de transmitir al mundo esta unión. Y en 5 o 6 meses, con todas las personas a las que conozco, hemos organizado un partido llamando a muchísimos campeones de diferentes religiones, y hemos creado este partido. Ha sido un éxito en Roma, en el Estadio Olímpico. Ha sido transmitido en todo el mundo y ha sido algo verdaderamente increíble, maravilloso. Entonces la fe es algo que caracteriza mi vida, mi fe, mi familia, mis niños. He tenido el honor de conocer a Juan Pablo II, el Papa Ratzinger, que vino a San Siro en un encuentro junto con los jóvenes. Y mi hijo menor, que tenía un solo mes, también tuvo una gran suerte, porque él lo cogió en brazos y le dio un beso. Hasta lo he visto en el rotativo de Deporte La Gazzetta. Hoy nuestro
o nacional, he visto que cuando es nombrado papa ocurre algo divertido, porque nosotros estábamos cenando, recibimos mensajes, el Papa es argentino, tenemos un Papa argentino, y cuando recibimos los mensajes fue algo increíble. Y la primera vez que lo vi, que lo conocí, me ocurrió algo verdaderamente único, que me sorprendió. He encontrado a alguien que tiene una simpleza, una sencillez gigante. Nosotros bebemos el mate, ¿no? Lo único que faltaba ahí era el mate, porque parecía que estuviéramos en el sofá de mi casa, en familia. Y esto es extraordinario. Creo que es esto lo que nos gusta. La vicinanza di questo Papa è stata una cosa che mi ha colpito veramente. Dopo lo incontrai altre volte, sempre lui molto, molto disponibile, sempre pensando nel futuro soprattutto dei giovani. Bene, Bien. diciamo Digamos que sois dos argentinos de apellido italiano, que los dos habéis tenido suerte en Italia. Italia hospeda. A mí me ha sorprendido mucho. Creo que no hace falta añadir mucho más. El tiempo ha pasado y Javier de verdad tiene... A Javier le hemos quitado el tiempo que le quedaba en familia de vacaciones. Tiene que volver, y aunque este diálogo era muy familiar y muy bonito, y en Moratti hemos hecho construir una iglesia en Moretino. Esto es una novedad. Sí, porque nosotros estábamos siempre en un retiro y el sábado por la noche siempre venía un sacerdote a celebrar la misa con nosotros. Entonces, justo el día de la final, era el día de Santa Rita y nosotros habíamos celebrado misa ahí. Diciamo che ci ha dato una grande mano. Digamos que nos ha echado una gran mano. Hay que meter a Santa Rita en la leyenda. Dormía en la habitación con Córdoba. Lui también es muy creyente, muy religioso, y llevaba siempre yo a Santa Rita. Se acababa el día 21, a medianoche, vela encendida a Santa Rita y se ven los efectos. Yo he podido dormir. Él, yo creo que por miedo de que se incendiase la habitación, dormía con miedo, pero ha sido así verdaderamente. Precioso. No. Bellissimo. Io penso che si capisca. Creo que se entiende muy bien cuando tú decías que una de los rasgos que sorprende más del Papa Francisco es su sencillez, porque de verdad creo que lo veo muy bien en lo que nos has contado. La fe es esta positividad, esta idea positiva de que hay algo bueno que sostiene todo, que guía todo, que dirige todo, que no estamos solos nosotros, que nos da la posibilidad de sacrificarnos, de no elegir el camino más fácil o menos cansado, y también esta idea de que el mundo no es solo todo eso que vemos, y que Santa Rita nos eche una mano.
No, me parece una gran conclusión. Agradezco otra vez a Javier Zanetti este gran regalo. Gracias a ti. Grazie. Grazie